Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y aquí viene el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de toda la Biblia. ¿Estamos? Sí. Hace 4 cosas en nosotros: nos enseña, nos redarguye, o nos convence de nuestros malos caminos, de lo equivocado que estamos, nos corrige el rumbo que llevamos y nos instruye en justicia, en cómo quiere Dios que vivamos, cómo quiere Dios que caminemos delante de Él, lo correcto que debemos de hacer delante de Él. Y todo esto tiene el propósito de perfeccionarnos, de llevarnos a una madurez espiritual. Recuérdese que la palabra perfecto significa completo, significa maduro. Estamos en eso, ¿verdad? La palabra perfecto significa completo, significa maduro. Ser maduro. Y en este caso, maduro espiritualmente. Pero no podemos ser maduros espiritualmente si no dejamos que el Señor limpie nuestro corazón de toda la maldad que nos hace ser inmaduros. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, no somos maduros espiritualmente porque aunque ya somos salvos de la paga del pecado, aunque usted sabe que si se muere no se va al infierno, pero sí tenemos un infierno todavía en nuestro corazón. ¿Sí? Ese infierno que provoca en nosotros las 13 maldades que Jesús habló, que salen de dentro de nosotros, que Satanás sembró en el corazón del hombre. Eso provoca un infierno en nosotros, hace que tengamos un carácter totalmente contrario al carácter de Cristo Jesús, contrario al carácter del Padre, y eso hace que actuemos como niños espirituales. Entonces, para crecer y madurar espiritualmente, tienen que limpiar nuestro corazón. Y es por eso que nosotros decimos que ser perfectos es ser de limpio corazón. Porque perfecto también significa sin tacha, significa sin mancha, sin defecto. Y nosotros vamos a alcanzar esa condición hasta que el Señor complete su obra de liberación y sanidad de toda la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Estamos claros en eso? Hay que tener bastante entendimiento en eso, y créame que eso como ayuda, porque a medida que uno pues se mueve dentro del cuerpo de Cristo, nos damos cuenta que hay mucha, no se le presta atención a esto que Dios quiere en nosotros y para lo cual nos ha dejado su palabra, para que seamos perfectos, porque Jesús dijo: sed perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Muy bien, así es que vayamos a Primera de Pedro. Voy a utilizar unos miércoles para que aprendamos algunos principios que están en la carta que escribió el apóstol Pedro. Y por supuesto que hay muchísimo. No podemos decir que vamos a hacer un estudio de Primera de Pedro, porque nos llevaría el resto del año, sino que vamos a ir nada más tocando cosas que el Espíritu Santo vaya dándonos, ¿de acuerdo? Porque Él es el que nos enseña. Y en Primera de Pedro, todos los libros de la Escritura son poderosos, pero en Primera de Pedro nos orienta, al igual que Pablo, al igual que Juan, siempre. Mire, es impresionante la manera en que cada uno de los siervos de Dios, de los apóstoles de ese tiempo, que hay muy pocos en este tiempo hay muy pocos como los de ese tiempo, cómo los apóstoles siempre se enfocaron en el propósito de Dios para nuestra vida. Sí. Cuando usted lee las Primera de Pedro, las cartas de Juan, de Judas, de Santiago, todos están enfocados en el propósito de Dios para nuestra vida, y bien enfocados y con mucha revelación. Y Pedro pues me impacta mucho, porque usted sabe que Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin letras, no era preparado académicamente, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, él fue lleno de sabiduría y de inteligencia espiritual, de conocimiento, que le permitió
conocer, entender los misterios del reino de Dios, aunque no tenía ninguna preparación académica en lo secular. ¿Sí? Eso es poderoso. Eso es poderoso. Entonces vamos a leer algunos versículos acá de 1 Pedro en este día. Empecemos con el versículo 1 del capítulo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, ¿qué dice? La presciencia, o sea, elegidos de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. ¿Cuántos saben que Dios todo lo conoce? Todo lo sabe. Sí, Él ya todo lo sabe. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Sí. Nos santifica por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Cuántos entienden ese primer versículo? Fíjense que ese primer versículo ya Pedro hizo un resumen, ya resumió que Dios quiere que nosotros seamos sacerdotes santos. Porque cuando habla de ser rociados con la sangre, está hablando de una consagración. Está hablando de, porque era lo mismo que hacían para con los sacerdotes. ¿Sí? Cómo eran ungidos con la sangre también, cómo eran rociados con la sangre de Cristo Jesús para que fueran limpios y para que fueran también consagrados. Y es por eso dice que fueron elegidos de acuerdo al previo conocimiento que Dios tenía. En este caso le está hablando a estas personas, pero también a nosotros. Dice: miren, ustedes son elegidos porque ya Dios sabía las decisiones que ustedes iban a tomar. Y como Dios sabía que ustedes iban a elegir por Él, ¿sí? Entonces dice Pedro, ustedes el Espíritu Santo opera en ustedes para que ustedes sean santificados, o sea, sean consagrados, sean apartados para Dios, porque eso significa ser santificados. Ser santo significa ser consagrado, significa ser dedicado, ser apartado para Dios. Ese es el problema que tenemos nosotros aún, y es por eso que tenemos nos repercute muchos problemas en las diferentes áreas de nuestra vida, porque estamos todavía luchando nosotros. Mire, tenemos una lucha contra Dios, tratando de nosotros vivir para nosotros mismos. Inconscientemente nos resistimos a existir y a vivir para Él. Lo que pasa es que no estamos conscientes de esa lucha, de ese pleito que hay dentro de nosotros. Que nosotros queremos que las cosas sean como nosotros queremos vivir como nosotros queremos darnos los gustos que nosotros queremos. Y es por eso que las personas están tan ocupadas trabajando en hacer dinero para vivir como quieren. Y es un pleito, mire, es una batalla que tenemos dentro de nosotros, que en oposición a consagrarnos, a dedicarnos, porque también el diablo ayuda bastante en eso, diciéndole a las personas: es que si te consagras a Dios, es que si te dedicas de lleno a vivir, a existir y a vivir para Dios, tu vida va a ser muy aburrida. Sí, eso es lo que el diablo te dice. Es que tu vida va a ser aburrida. Mira, te vas a perder lo mejor de la vida. Ya no vas a poder disfrutar tu vida. Sí, ya no vas a poder disfrutar tu vida en la carne. Lo que no te dice el diablo es que si te consagras, que si te dedicas a Dios, que si te dedicas a buscarlo para vivir para Él, para sus propósitos, a existir para Él, ahí vas a disfrutar de la verdadera vida. Porque al final de cuentas el verdadero gozo, la verdadera vida, la verdadera satisfacción, la verdadera felicidad solo está en Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo ahí en el primer versículo. Sí. Santificados, dice, en santificación del Espíritu, para obedecer, para someterse a Dios, a la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Sí. Para obedecer, diga conmigo, obedecer.
Sí, dice, para obedecer, dice, para ser dedicados, para que hagan la voluntad de Dios, para que sean obedientes. Y mire, ejemplo tenemos, porque Jesús vino a esta tierra, el Hijo de Dios vino a esta tierra, hermanos y hermanas, siendo Dios, estando con la gloria de Dios, estando a la diestra de Dios, el Padre. Cuando el Padre le dijo, ve a la tierra, quiero que te hagas semejante a todos los hombres, y estando en la semejanza de ellos, quiero que te hagas servidor, que te hagas siervo. Y estando en la condición de siervo, quiero que les des ejemplo de ser obediente y de humillarte. Y de humillarte hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué significa muerte de cruz? Para que mueras como que eres un delincuente, un malhechor, como que eres una basura. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Siendo Dios, no se aferró al trono, no le dijo, Padre, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a rebajar tanto? ¿Cómo? Mire, el Hijo no le contradijo, le dijo, Padre, eso es lo que quieres, esa es tu voluntad. Mire, lo mismo que dijo Isaías lo dijo porque vio el trono de Dios y obviamente tuvo revelación de la actitud de Jesús con el Padre, que le dijo Cristo, heme aquí, envíame a mí. ¿Me está escuchando? Amén. Y Cristo hizo todo lo que el Padre le dijo. Y cuando anduvo en esta tierra y fue obediente, e incluso no habló nada más que las palabras de Dios mismo. Jesús dijo en Juan 14, dice, yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. Lo que yo hablo es lo que yo escuché hablar a mi Padre. Lo que Él me dijo, yo les digo. Y lo que Él me dijo que hiciera, eso es lo que yo voy a hacer. Porque vine no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Estamos? Fue obediente hasta la muerte. Y eso lo dice en Filipenses, el capítulo 3. Y antes de eso dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró a su puesto, estuvo dispuesto a venir a ocupar el lugar más bajo en esta tierra. Y cuando le menciono el hecho de que Él murió como que si Él fuera una basura, es porque cuando a Él lo sacaron en la historia está que cuando a Él lo sacaron de Jerusalén para llevarlo a crucificar, ¿sí? Lo sacaron por la puerta del muladar, que era donde sacaban la basura, el estiércol y todo de la ciudad de Jerusalén. Por esa puerta lo sacaron a Él. Y nosotros todavía estamos peleando dentro de nosotros porque no queremos ser obedientes. No queremos someternos a Dios. No queremos vivir para Él. Se nos olvida que Él nos hizo. Se nos olvida que Él es el que nos da el aliento de vida, que Él es el que nos da la existencia. Y tenemos todavía la osadía de decir, no existe Dios. Entonces miren qué revelación de la del apóstol Pedro, ¿sí? Porque ahí en el versículo 1 resume, yo lo veo así, él resume todo lo que empieza a explicar después en el resto de la carta. Él les dice, miren, ustedes fueron elegidos por Dios. Ya Dios sabía lo que había, las decisiones que iban a tomar, porque aquí le está hablando a gente que se definió por Cristo. Aquí le está hablando a gente que fue determinada en dedicarse a existir y a vivir para Él. ¿Estamos? Aquí le está hablando a gente que fue dispersada por causa del nombre de Jesucristo. Y entonces les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para que obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo, les dice. Y entonces luego ya empieza él a desglosar un poco y dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, miren qué tremendo esto, nos hizo renacer. ¿Para qué cosa? Para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, hay muchas cosas acá. Póngale atención a esto, porque aquí es donde aprendemos y tenemos entendimiento de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida. Mira, aquí el apóstol Pedro les dice, miren, por la misericordia de Dios, por su gran misericordia nos hizo renacer, diga conmigo, renacer, para una esperanza viva. ¿Qué entiende usted por eso de renacer allí? ¿Qué significa eso de renacer? Está hablando de la salvación, de la paga del pecado, cuando nacemos de nuevo. Usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, condenados a la perdición eterna, a la muerte eterna, a la separación eterna para con Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y esa condenación nos dejaba totalmente fuera del propósito de Dios para nuestra vida, que usted ya lo sabe, de acuerdo a como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Sí? Que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, escogiéndonos para que seamos, ¿qué dice? Santos y sin mancha, para que estemos delante de Él por siempre y para siempre. ¿Estamos? Pero el pecado nos apartó, nos sacó, nos alejó de ese propósito eterno para el cual Dios nos creó, nos bendijo, nos escogió y nos predestinó. Entonces aquí a Pedro le viene a decir a estos santos, les dice, pero miren, pero Dios en su gran misericordia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos hizo renacer. Nacimos de nuevo. Pero no nacimos de nuevo, no fuimos salvos de la paga del pecado solo para ser salvos. Dice, los hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque, ¿sabe una cosa? Todo lo que nosotros obtenemos en Dios, en primer lugar fue porque Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la cosa no terminaba ahí. Sí, todo iba a ser completo, íbamos a poder obtener ese beneficio, sí, solo si Jesús resucitaba. Si Él no hubiera resucitado, usted y yo estuviéramos perdidos. Porque la resurrección, como les he explicado otras veces, es lo que demostró que Cristo Jesús, como una ofrenda, fue una ofrenda agradable al Padre, fue aceptada por el Padre, que lo levantó de entre los muertos, lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y lo sentó a su diestra. Y juntamente con Él, también a nosotros, espiritualmente hablando. Entonces, pero lo que hay que entender es que dice que Él nos hizo renacer. Esto es lo que tiene que, despertarnos al hecho de que somos salvos de la paga del pecado. Nacimos de nuevo, pero nacimos para una esperanza viva. Y dice en el versículo 4, ya dijo para una esperanza viva. Y en el 4 dice para una herencia. Diga conmigo, hay herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Cuando aquí habla de la esperanza y habla de la herencia, ya no está hablando de la salvación de la paga del pecado. Aquí ya está hablando, mis hermanos, ¿sí?, de lo que Dios quiere darnos, así como le dio a Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Y es una herencia, que póngale atención a esto. ¿Quién tiene la concordancia de Strong ahí a la mano? ¿Sí? Dice una herencia incorruptible. Es una herencia que no se corrompe, hermanos. Es una herencia que no se va a podrir.
no se va a degradar. Es una herencia permanente, duradera. ¿Sí? Y luego la palabra incontaminada, es una herencia limpia, es una herencia sin defecto, es una herencia sin mancha, es una herencia santa. ¿Y qué otra característica dice de esa herencia? Inmarcesible. A ver qué dice ahí la concordancia de Strauss. Es una herencia perpetua. Diga conmigo, perpetua. Es una herencia eterna. Es que eso es lo que no hemos comprendido. Y mire cómo lo entendía bien el apóstol Pedro. Y no era ingeniero. Pero Pedro dice, ¿sabe qué nos está diciendo? Mira, tienes que entender que tú naciste de nuevo, que ahora eres un cristiano, ahora que eres salvo. Pero tienes que entender que Dios te está llamando a alcanzar una esperanza viva. Tienes que entender que Dios tiene una herencia para ti, una herencia que no es como las cosas terrenales, que se pudren, que se desaparecen, que se contaminan, que se acaban. Dios tiene una herencia que va a permanecer por siempre y para siempre. En otras palabras te dice, enfócate en esa herencia. No te enfoques en las cosas de abajo, enfócate en la herencia que Dios tiene para ti. Aún te dice, no te enfoques en la herencia terrenal, aún la de los padres. Enfócate en la herencia que tiene tu Padre eterno para ti. Pero esto es lo que no hemos comprendido. La esperanza, una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? A ver, dígame usted que ya tiene años de estar recibiendo palabra. ¿Cuál es la esperanza? ¿Ah? Sí, incluye eso, pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, renacimos, nacimos de nuevo, somos salvos. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza que tenemos es que a pesar de cómo somos, que somos pecadores, que tenemos maldad en el corazón, que tenemos una tendencia a estar haciendo lo malo, la esperanza es que Él sí nos puede restaurar a su carácter, a su santidad. Esa es la esperanza, ser restaurados de la condición imperfecta y corrupta a una condición perfecta. Esa es la esperanza. Pero para que podamos ver esta esperanza y entenderla, mire, Dios nos tiene que dar espíritu de sabiduría y de revelación. Es por eso que no todos los cristianos la ven. Y cuando digo todos los cristianos, incluye a ministros. No todos la ven. Lamentablemente son muy pocos los que ven esta esperanza, porque si todos la vieran, todos la estuvieran buscando y tratando de alcanzarla. Todos estuvieran enfocados en alcanzar y obtener la herencia eterna que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dejemos un dedito ahí, por favor. Vamos a Efesios capítulo 1. Dice en el versículo 16, cuando Pablo habla que ora por porque fíjese que los de la iglesia de Éfeso no tenían entendimiento de esta esperanza. Ellos eran cristianos y eran así bien cristianos, alborotadores, alegres, con fe y toda la cosa, ¿verdad? Pero no entendían nada de la esperanza. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no solo no se entiende la esperanza, sino que se sabe los problemas que hay en el corazón, pero eso sí no se lo decimos a nadie. Solo le decimos lo bueno que somos, pero no le decimos lo malo que tenemos en el corazón y que quisiéramos hacer. Es que mire, para ser hipócritas nadie nos entrenó. Sí, o sea, para ser aparentes, pues. Sí. Y usted sabe que en la Nueva Jerusalén solo van a ver transparentes. Porque la Nueva Jerusalén, sus muros son diáfanos como el cristal, transparentes como el cristal. Esa es la característica de la esposa del Cordero, transparente, no opaca. Porque cuando uno es opaco, uno distorsiona la gloria de Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y miren lo primero que dice que sucede
cuando se alumbran los ojos de tu entendimiento, el mío dice, para que sepan qué cosa, cuál es la esperanza que Él los ha llamado. ¿Se da cuenta? Se tienen que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que Dios nos ha llamado. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de ser restaurados a la imagen de Dios. Porque el pecado en el huerto del Edén, lo que se perdió fue la imagen, el carácter de Dios en Adán y en Eva. Pero gracias al segundo Adán, Él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El propósito de Dios para nuestra vida, de ser santos, sin mancha, de limpio corazón, perfectos y misericordiosos como Él. Amén. Eso ya estaba perdido. Ya no había esperanza. Ahí sí que mira, Adán y Eva de verdad estaban como aquel otro. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No había esperanza alguna, a menos que viniera alguien a tomar el lugar del ser humano y viniera a pagar por todo el pecado nuestro. Y eso fue lo que vino a hacer el segundo Adán. Vino a recuperar lo que se había perdido, la esperanza, a darnos la esperanza, hermanos, abriéndonos un camino para poder regresar a la casa del Padre. Restaurados, transformados de seres imperfectos, de seres corruptos, de seres malévolos, diabólicos. Ya le dirán, no, sí, así lo dice en Santiago, que la sabiduría que tenemos es animal, terrenal, carnal y diabólica. Pero de esa condición tenemos esperanza a tener la sabiduría de Dios, la mente de Cristo, el corazón del Señor. Esa es la esperanza. La esperanza es que a pesar de cómo somos, sí podemos llegar a ser como Dios en carácter. Esa es la esperanza viva. Y por eso Pablo, mire, oraba por los de Éfeso. Vemos a Pedro hablando de lo mismo. Y vemos a todos los apóstoles hoy hablando de lo mismo. Es que abra sus ojos, por favor. Abra sus ojos. Vea de lo que ellos hablaban y qué hablamos nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, esto era lo que estaba en el corazón de ellos. Ahora vamos nosotros allá con Pedrito. Mire, Pedro hablando de esta manera. ¿Y se recuerda cómo era Pedro? Pedro, aquel brincón que le voló la oreja a aquel. Y mire, porque algo pasó ahí. Porque usted cree que a la oreja le apuntó Pedro. Se le apuntó a la cabeza. Sí. Y mire, 3 años y medio con Jesús y todavía ahí Jesús lo amonestó. Dijo, tranquilo Pedro, hombre. ¿Acaso tú crees que yo no me puedo defender, pues? Si yo quisiera ahorita pido ayuda y me vienen 12 legiones de ángeles aquí a ayudarme. Pero, ¿sabe? Ya me imagino a Jesús diciendo, estás ciego, Pedro, no entendés el propósito de Dios, no entiendes que todo esto tiene que suceder. Entonces tal vez Pedro estaba así como, pero si tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey, tú tienes que vivir como Rey, andar como Rey. Cuidado el que se meta contigo. Ponelos en su lugar. No sabe con quién se está metiendo. No sabe que se está metiendo con un Hijo de Dios. No, Jesús le dijo, tranquilo. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró la oreja de ratón. ¿Y qué hizo? ¿Se recuerda usted, verdad? Si no lo ha leído, por lo menos ha visto las películas, ¿verdad? Para Semana Santa, ¿usted? ¿Sí? ¿Y qué hizo? Se la pegó, ¿verdad? ¿Y cómo se la pegó? ¿Cómo se la pegó? Con la mano. Bueno, eso fue Pedro en ese momento. Pero ya cuando está escribiendo acá, miren el corazón de este hombre. ¿Sí?
Vi el corazón de este hombre, aquel que según su mente carnal, como era todavía carnalote, porque todavía no había venido el poder del Espíritu Santo para que él pudiera morir a sí mismo, todavía no tenía abiertos los ojos de su entendimiento, porque los ojos del entendimiento se los abrió Jesús después que resucitó. ¿Está escuchando? Entonces aquí Pedro todavía estaba con un pensamiento carnal, ¿sí? Entonces él todavía se ponía al brinco. Él quería resolver las cosas con sus propias fuerzas, usando armas naturales. Él todavía no entendía que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Estamos. Entonces, pero ya que el corazón, aquel que no quería que le sucediera nada a Jesús. Ahora mira acá pues, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, dice, que son guardados, ahora sí ya confía, dice, en el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar ¿qué cosa? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Analicemos esto, porque aquí es donde muchos se confunden. Porque cuando la Biblia habla de salvación, hay que entender, hermanos, de una vez se los digo, que la mayor parte de veces que aparece la palabra salvación no se está refiriendo a la salvación de la paga del pecado, se está refiriendo a la salvación plena, a la salvación de la paga del pecado y a ser salvos de la causa de pecado que está en nuestro corazón. Está hablando de crecer en salvación. ¿Me estoy dando a entender con esto? Porque aquí dice, mire, la salvación que está preparada para ser manifestada. Pero si nosotros ya somos salvos, pero de la paga del pecado, pero la salvación plena, la limpieza del corazón, la luz que tú tienes en tu corazón, la gloria que ya acumulaste de Dios en tu corazón, esa va a ser manifestada después, no ahorita. ¿Está claro esto? Los hijos maduros, va a haber una manifestación de los hijos maduros, de la gloria de Dios. Y entonces dice que será manifestada en el tiempo postrero. Y dice en el versículo 6, miren cómo habla ahora aquel Pedro que era peleonero, ¿sí? Que era quitacabezas. Dice, en lo cual ustedes se alegran, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Miren al Pedrito hablando ahora sí. Es que aquí él ya comprendió. Él ya comprendió que las aflicciones del tiempo presente no son ni dignas de compararse con la gloria venidera. Ahora ya Pedro está consciente y dice, mire, y si es necesario, van a pasar por pruebas. Van a pasar por pruebas. Ahora, hermano, ¿usted me está profetizando mal? No, aquí lo dice, si es necesario. ¿Por qué dice si es necesario? Porque si nosotros somos obedientes, si nos dedicamos, si nos consagramos, van a haber menos pruebas. Mire, o lo hacemos por el lado amable o nos tienen que forzar. Nosotros elegimos. No sé si estamos aprendiendo. Sí. Y dice, ¿dónde estamos? Y dice el 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cómo debe ser hallada? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, ahora ya no dice que hay que estar peleando. Ahora dice que seas hallado en medio de esas pruebas, en medio de esas circunstancias difíciles, sea lo que sea que te esté pasando. Mira, que te encuentren, que te hallen dando alabanza, dando gloria, dando honra al Creador y dueño de todas las cosas, al que tiene el control de todas las cosas.
Ahora, ¿cómo nos encuentran a nosotros? Porque esa es la pregunta. Cuando las circunstancias no pintan muy bien para nosotros, ¿cómo nos halla el Señor? Mire, Dios ha sido tan bueno, ustedes que todavía nos tienen en esta tierra, porque imagínense que en esos momentos donde usted está turbado y está que echa rayos, chispas, truenos, centellas, hachas de fuego, como dicen en Job, del dragón. Imagínense que en ese momento se muera. Por eso démosle gracias a Dios que estamos aquí todavía, con oportunidad. Porque mire, dice que sea lo que sea, si estamos creciendo espiritualmente, si estamos madurando, si estamos enfocados en la esperanza viva a la que nos ha llamado, si estamos enfocados en la herencia que Él tiene para nosotros, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que ser purificada, para que pase de una fe de ser berrinches, para ser liberados de esa incredulidad que nos hace hacer berrinches, pelear, dar pataletas contra Dios, pelearnos contra Dios, a una actitud de alabanza, de cántico, de adoración hacia Dios, sea lo que sea, pase lo que pase, adoradores en espíritu y en verdad. Sí. Porque el objetivo, el propósito de la fe es llevarnos a eso. Lo dice ahí, creo, en los siguientes versículos. ¿Dónde vamos? El versículo 8 dice, hablando de Jesús, dice: a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación. Aquí es donde quiero poner yo los puntos. Pero aquí no está hablando de la salvación del alma, de la paga del pecado. El fin de la fe es llevarte a la salvación plena, a la transformación plena, a la limpieza de tu corazón. El fin de la fe es llevarte a que seas de los bienaventurados del limpio corazón que verán a Dios. Amén. Porque por eso es que Jesús es el autor y el consumador de la obra de la fe. La fe Dios nos la da para llevarnos a alcanzar la esperanza a la que Él nos ha llamado. Pero como nuestra fe, la fe que nos dieron también se corrompió, pues también la van limpiando, la van purificando. Cada vez hay más fe en Dios, menos fe en otras cosas. Y a medida que crezco espiritualmente, más de mi fe en Dios, menos de mi fe en otras cosas, hasta que un día toda mi fe sea en Dios. Por eso Jesús dijo: tengan fe en Dios. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Para eso hay que crecer. ¿Está claro esto? Pero aquí lo tienes, ¿sí? El fin de vuestra fe, dice, el fin de vuestra fe, el objetivo, el propósito de la fe es la salvación, pero la salvación plena. ¿Está claro eso? Sí. Es que parece sencillo, pero créanme que la mayoría se enfocan a que así es que la fe es para ser salvos, pero solo hablan de la salvación, de la paga del pecado. No, aquí está hablando de la salvación plena. Por eso es que Pedro mismo es el que dice que hay que crecer en salvación. ¿Estamos o no estamos? Sí. Seguimos leyendo. Dice el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire, los profetas se quebraban la cabeza. Ellos profetizaban y no sabían de qué estaban hablando. Bueno, hay una razón, pues, porque ellos en la cronología no podían ver en dónde encajaba la gracia. En la cronología, si nos vamos al libro de Daniel, ellos no podían ver en dónde encajaba la gracia. Sí. Los profetas sí sabían que, por ejemplo, que va a haber una gran tribulación, que iba a aparecer un anticristo. Pero ellos veían solo al pueblo de Israel, ¿sí?, que un día iba a venir el Mesías y que como entonces ahí ya se terminaban todos los problemas. Ellos no veían un misterio, un secreto de Dios.
de la gracia. Un paréntesis en el tiempo, si le podemos llamar así. Un paréntesis en el tiempo. Que sabemos cuándo empezó. Empezó cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero que no sabemos cuándo termina. Nosotros no lo sabemos, mucho menos lo iban a saber los profetas. Isaías profetizó de Jesús, pero él también se quedaba pensando, si pues está hablando, va a venir el Mesías, pero ¿qué es esa gracia? ¿Qué es eso que va a pasar ahí? Y ya me imagino ahí que estarían así, como que parece que los gentiles van a tener oportunidad. Y quizás otro profeta tal vez llegó más lejos. Pareciera como que los gentiles se van a llevar todo y el pueblo de Israel. Porque miren que él rechazó al Mesías, pues. ¿Y quiénes se aceptan al Mesías? Eso era lo que ellos no entendían. Por eso dice, mire, escudriñaban diligente y no entendían, dice. Y en el versículo 11 dice, vamos a leer el 10 otra vez. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Decían, pero ¿quién será? ¿De quién estarán hablando? Decían. Y entonces dice en el versículo 12, para que terminemos, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para ¿quién ustedes? Para nosotros, diga conmigo, para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sabes una cosa? Los ángeles anhelan ese día cuando se manifieste la salvación que Dios ha operado en ti. Pero más que todos, los ángeles anhelan, miren, es un anhelo que ellos tienen. Ese día cuando se manifiesten aquellos que alcanzaron la estatura del varón perfecto, que brillan con la gloria del sol de justicia, que tienen la mente de Cristo, que son revestidos con la gloria del Padre y que se les pone la corona de justicia. Los ángeles anhelan ver eso, porque eso no es para los ángeles. Esa es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. ¿Está claro? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Bueno, ¿de verdad quieren eso? Terminemos con esto. Primero de Juan, porque ahora es Juan el que habla en relación a eso. Es que vea la mente, el corazón de estos ministros. ¿Ya lo tiene? Primera Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Cómo dice ahí? ¿El mundo qué? No nos conoce. ¿Sabe qué indica? Por eso el mundo te va a rechazar, hombre. Por eso te van a llamar fanático. Por eso el mundo dice no nos conoce, porque no le conoció a Él. Solo saben de Él, hablan de Él, predican de Él, pero no lo conocen. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Y ahora, mire cómo dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
aquí no le está hablando a cristianos del atrio. Le está hablando a cristianos que dicen: miren, el mundo no los conoce, el mundo los va a rechazar. Es más, como aprendieron a ser de bajo perfil, ni siquiera los conocen también en otras cosas. No se promocionan, no dan a conocer su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice: miren, no se ha manifestado lo que ha de ser, pero cuando Él se aparezca seremos semejantes a Él. Esa es la esperanza. Pero entonces, y es por eso que dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué va a hacer? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que entiende, el que ve la esperanza a la que Él nos ha llamado, trabaja en la limpieza de su corazón. Se purifica a sí mismo. ¿Está claro esto? ¿Se da cuenta? Habla Juan, habla Pedro, habla Pablo en la misma dirección al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Por eso siempre les digo: hay que entender el propósito de Dios para nuestra vida, porque todo lo demás, todo lo que la palabra nos dice, todo lo que hagamos, todo nuestro quehacer tiene que girar en torno al propósito eterno de Dios para nuestra vida. Eso nos va a mantener ubicados, eso nos va a mantener con el rumbo correcto, en la dirección correcta, para alcanzar la meta y obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por ese amor con que nos has amado. Gracias, Padre bendito, por esa gran misericordia que tienes de nosotros, que nos has hecho renacer nuevamente para una esperanza viva, para poder recibir esa herencia que a ti te place darnos. Porque de tal manera nos has amado, Padre, que nos da la potestad de llamarnos hijos de Elohim, el creador y dueño de todo lo que existe. Padre, ayúdanos a entender este privilegio que nos das, de podernos llamar hijos de Jehová Elohim, hijos del Altísimo, hijos del Omnipotente, del Todopoderoso, del Omnipresente y del Omnisciente. Padre, ayúdanos a entender este privilegio, ayúdanos a entender esta esperanza. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos levantarnos a purificarnos más y más y más cada día, anhelantes, Señor, de esa esperanza, de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros. Tu gloria, tu nombre para nosotros. Padre, produce hambre de tu voluntad, de esa esperanza en nosotros. Padre bendito, Señor, fortalécenos, esfuérzanos y aún fuérzanos si es necesario, para que te busquemos de corazón, para que nos consagremos a ti de a de veras, para que ya no vivamos para nosotros, sino para esa esperanza a la que nos has llamado. Para que ya no vivamos para herencias terrenales, sino para esa herencia eterna, Padre. Padre bendito, sálvanos, sálvanos de la ceguera espiritual, sálvanos de la ignorancia, sálvanos de todo lo que nos estorba ver esta esperanza, entenderla, ver esa herencia y anhelarla y esforzarnos por obtenerla. Padre eterno, Padre santo, Padre bueno,
Abasaya.